Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el médico natural, doctor Torres de la Paz, recordándole que estamos en la doctor Delgado. Estamos en la doctor Delgado 206, teléfono 689-0363 y en Las Carreras, esquina Sánchez en Santiago, con mucho reguero, pero el progreso tiene su tiempo, decía el doctor Balaguer. Pues, si el Señor lo permite, este viernes vamos a estar en Santiago. Así que comiencen a llamar temprano al 580-1116, 580-1116, para que reserven su turno, porque evidentemente no puedo ver todas las personas que necesitan que lo veamos, pero veremos una parte, ¿no? Así que usted llame con tiempo, 580-1116, y entonces allá le van a asignar su cita. Aquí en Santo Domingo estamos en la doctor Delgado 206. Vamos a recibir, como siempre, ¿verdad? Perdón, la gente me hace 3 llamaditas. Vamos a recibir la primera, a la orden. Sí, doctor, buen día. El programa tiene problemas, no se ve la pantalla y es un ruido lo que se está oyendo. Yo soy de Santiago. ¿Qué está en Santiago? Sí, no se está viendo nada, ni se escucha tampoco. Eso es problema de Artis, y nosotros no podemos hacer nada de aquí. No, yo soy una adolescente, doctor, y yo tengo mi televisión. Aquí en Santo Domingo se oye bien, le agradecemos infinitamente la información, pero esa gente no van a hacer nada, no pueden hacer nada. O sea, en Artis tenemos problemas ya, mucho problema en Santiago, no sé ni lo que vamos a hacer. Pues recordándole que me pueden hacer 3 llamadas para yo, 3, 4, 5, para hablarle de lo que ustedes quieran que le hablemos. Buenos días. Buenos días, yo quiero que me hable sobre la espirulina. El domingo llamé, pero no me dijeron, ¿no? La espirulina. Espirulina. Ya, gracias. Vamos a hablarle de la espirulina, Buenos días. Buenos días, mi doctor, ¿cómo le amanece? Tranquilo, mi rey. Cuénteme. No, yo tengo 75 años. Es un muchacho grande. Gracias. Tengo un PSA total de 7 puntos. No, está bien, le hablamos de eso. ¿De qué es lo que usted quiere que le hablemos? Del PSA. PSA. Está bien, le hablaremos del PSA, Vamos a recibir unas cuantas llamadas. Déjeme recordarle que aquí en Santo Domingo tenemos otra llamada. Aquí en Santo Domingo tenemos mucho huevo, carne de jabalí, carne de cordero y vegetales. Probablemente hasta mayo tendremos vegetales. Vegetales son tomate, acelga, espinaca, col rizada. O sea que a la gente le gusta todo. La gallina se conforma con maíz y las vacas se conforman con pangola, pero la gente necesita 80 cosas para comer, y total que muchas tienen lo mismo todas, Pues aquí tenemos, vuelvo y les repito, huevos criollos, cordero alimentado con hierba, y tenemos también jabalí alimentado con fruta. Aquí estamos trabajando en Santo Domingo. Vamos a trabajar los lunes, trabajamos por orden de llegada, o sea que todo el que llegue, vamos a verlo el lunes exclusivo para ustedes. Vamos a verlo, todo el que llegue el lunes lo vamos a ver, y entonces a partir de ahí vamos a trabajar exclusivamente por cita. Los demás días lo que vayan, que no sea por cita, entonces lo ve la doctora García aquí en Santo Domingo, y en Santiago lo ve la doctora Jaques. En Santiago estamos en Las Carreras, esquina Sánchez. El teléfono es el 580-1116. Y en Santo Domingo estamos en la doctor Delgado 206. Doctor Delgado 206. Señor, ahí usted oye decir que tenemos escasez de agua, ¿verdad?
hay escasez de agua y va a seguir hablando de escasez de agua. Hace mes y medio aproximadamente que estamos llamando a la señora Cas de que el acueducto de Santo Domingo, ¿no? Después de estar llamando durante un mes, frente a la clínica tenemos una botadera de agua terrible, y estamos llamando durante cerca de 45 días. Cuando tú llamas parece que está llamando al 911, un interrogatorio del gordo del brazo, botándose una cantidad de agua, fueron y rompieron, y después que rompieron, entonces ahora es que se está botando el agua, ¿no? Cierran precisamente, pero ya al cerrar, y entonces los vecinos por ahí van a tienen problemas, pero entonces ya los vecinos no tienen agua. O sea que hay una eficiencia tremenda aquí. Eficiencia es lo que nosotros vemos aquí, ¿no? Las preguntas que nos hacen aquí hoy, hay dos preguntas. Una señora me habla que le hable de la espirulina. La espirulina es una alga marina que es tan importante que Dios la escondió ahí en el mar. Está en el fondo del mar. Se alimentan, sobre todo los mariscos, se alimentan de la espirulina. Por eso nunca le falta calcio ni minerales. Está llena de minerales. Cuando la gente cocinaba con sal de mar, la gente no tenía problema. La espirulina tiene, entre todos los minerales, uno de los más importantes es el yodo. No había problema de la tiroides, pero tampoco había osteoporosis. A propósito, fíjese una cosa, que los tiburones no cogen sol, ni la inmensa mayoría de los peces tampoco cogen sol. Algunos, los que nadan en la superficie, se benefician un poco, pero el agua absorbe los rayos del sol, por eso a los peces no les da osteoporosis. Pero además, los peces tienen que esconderse para dormir, o se mantienen nadando, porque de lo contrario son presa de otros peces que no duermen. Entonces, la espirulina es imprescindible para el desarrollo y el mantenimiento de la tiroides y el mantenimiento del esqueleto. Pero como ya la gente no cocina con sal de mar, entonces, pues uno de los problemas más serios que tiene la gente es la osteoporosis. A muchos de los colegas míos se les ha antojado que la gente no debe coger sol porque el sol produce cáncer. Yo no he visto nunca un cáncer de la piel. Hace más de 30 años que tengo trabajadores que cogen sol, de sol a sol. Salió el sol, igual que las gallinas, igual que las vacas. Sale el sol y comienzan a trabajar en el sol. Se pone el sol, comienzan a hacer otra cosa. Nunca le he visto una ñañarita en la piel. Cuando yo voy al pelado, cojo sol durante el día entero. Perdón. Y tanto yo allá riego con paneles solares. Los paneles solares son los que me producen la energía para regar, para mojar la tierra. Y yo me beneficio grandemente por la energía de los paneles solares. Vengo como un reactor nuclear. Entonces, pues a los colegas se le ha metido entre ceja y ceja que el que coge sol le da cáncer de la piel. Entonces, pues la espirulina es un alimento, es una alga riquísima, no se da en la tierra, pero se da en el mar, porque el mar tiene sus necesidades y entonces la espirulina es un gran alimento. Si usted consigue espirulina, usted tiene una bendición del cielo. El PSA quiere decir próstata específico antígeno. El antígeno es una sustancia que producen los órganos, y en el caso del PSA es específico. Solamente lo produce la próstata. Ese antígeno lo produce la próstata. Por eso se dice PSA.
que quiere decir antígeno específico de la próstata. Solamente lo produce la próstata hasta el sol de hoy. Entonces hay una situación que tenemos que entender, y es la siguiente: las vacas que tienen la teta grande se supone que producen mucha leche, y entonces cuando la próstata aumenta de tamaño va a producir mucho antígeno. Como la inmensa mayoría de mis colegas trabajan o medican para quitar síntomas, y entonces van a indicarle a los pacientes lo que le dice el visitador, que no es ni médico, ni científico, ni mucho menos, sino que es una persona que hizo un cursillo, igual que la que arreglan uñas en los salones de belleza. Entonces el visitador, que es un propagandista, va y le dice al médico que este producto es muy bueno para la presión, o que este producto es muy bueno para cualquier cosa. Entonces el médico quiere quitarle el síntoma al paciente, porque el paciente va precisamente porque tiene un síntoma. Si los pacientes tuvieran más formación, o sea, tuvieran más conocimientos del funcionamiento de su cuerpo, no fueran al médico porque tienen un síntoma, ¿no? Fueran al médico para que le quiten la causa del síntoma. Entonces, que ahí es donde trabaja la medicina alternativa, para que le quiten la causa del síntoma. Pero el médico entiende que el paciente quiere que le quiten el síntoma y va para que le quiten el síntoma. Entonces el visitador le dice: mire, doctor, esto es bueno. Le duele la garganta, esto es bueno para el dolor de garganta. Usted tiene una artritis, un dolor de las rodillas, esto es bueno para el dolor de la rodilla. El niño tiene fiebre, esto le baja la fiebre. Pero ¿qué le hace el producto que le baja la fiebre? ¿Qué le hace a la causa? ¿Qué le hace a la inflamación? ¿Qué le hace a la infección que tiene? En absoluto no le hace nada. Evidentemente hay una situación que hay que entender, y es la siguiente: el cuerpo está dotado, cuando una madre se alimenta sanamente, cuando lleva una vida saludable, entonces el niño va a nacer saludable con todo, como cuando tiran un carro a la calle. Cuando usted va a una agencia y compra un carro, ese carro ha sido probado varias veces, pieza por pieza, y saben que va a funcionar. Le dicen a usted que lo lleven un mes para chequearlo y para ajustarlo, pero ese vehículo está probado, requete probado. Entonces el cuerpo, cuando la madre se alimenta, cuando el padre no es alcohólico o fumador empedernido, o no se ha vacunado contra el COVID, entonces el niño va a nacer saludable y nace con todos los mecanismos para defenderse de cualquier problema que encuentre en la vida. Le puedo asegurar que algunos órganos no nacen desarrollados, por supuesto. Fíjense que una niña no produce óvulos, pero nace con todos los óvulos que va a necesitar en la vida y mucho más. Un niño no produce espermatozoides, pero tiene los órganos, tiene el equipo para producir espermatozoides, pero esos se van a producir a su debido tiempo. Pero entonces hay otros órganos, por ejemplo, el sistema linfático, el sistema responsable de controlar o combatir cualquier tipo de infección. El niño nace con ese sistema, pero no nace maduro. Entonces, dentro de la maravilla de la vida, el niño nace, la madre le transporta, o sea que le hace una especie de transfusión. Como el sistema inmunológico de la madre está maduro,
entonces el niño, ella le transmite al niño, por ejemplo, le transmite lo que le llaman anticuerpos para combatir cualquier tipo de infección que le dé en lo que se madura su sistema inmunológico. Nacemos con eso. Por ejemplo, es importante entender que un niño tiene una próstata bien pequeñita y el niño no va a producir antígeno prostático. Tiene ahí la fábrica, igual que una novilla, una becerra no produce leche, aunque ya en los campos dominicanos la ponen a producir con hormonas. Hay una hormona que venden en la veterinaria que se llama prolactina. Si le inyectan a una novilla prolactina, va a comenzar a producir leche. Así que no es extraño que usted vaya a un sitio a comprar leche y la estén vendiendo leche de una novilla. Leche simplemente. Bueno, pues el antígeno prostático, el PSA, va a aumentar a medida que pasan los años. Un muchacho de 20 años tiene una próstata del tamaño de una avellana, de una nuez, 20 gramos. 20 gramos es del tamaño de media cucharada de cualquier cosa. Pues la ciencia entiende que una persona de 40 años debe tener la próstata del mismo tamaño de uno de 20. Y una persona de 60 años debe tener la próstata del mismo tamaño de uno de 20. Y una persona de 80 años debe tener la próstata del mismo tamaño de 20. Y eso es una solemne mentira. Eso es una aberración científica. ¿Por qué? Porque a medida que pasan los años la próstata aumenta de tamaño. Porque la próstata tiene muchas funciones. Cualquiera diría, pero bueno, ¿y para qué necesita uno la próstata? Porque la próstata no produce espermatozoides, no produce testosterona. Y entonces, ¿por qué tiene uno próstata si la próstata le da cáncer? Y entonces el cáncer es uno de los problemas más serios que tiene el hombre, el cáncer de próstata. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que el niño tiene una próstata chiquita, muy chiquita, y por eso el niño se orina en la cama. El niño se orina en la cama, porque la próstata es muy chiquita. Además, hay un problema que se llama el control social. En psicología llamamos el superego o el superyo, que es la enseñanza, las imposiciones de la sociedad sobre el niño. Hay cánones, hay reglas sociales que van en diferentes sociedades, y entonces cuando el niño nace, pues perdón, cuando el niño está pequeño le ponen pañales, porque el niño, la próstata está muy chiquita y se le salen los pipí. A medida que el niño va creciendo, pues ya el niño aprende a decir que quiere hacer pipí. Y si está más grandecito, él mismo va al baño o orina en cualquier sitio. Pero no se orina en los pantaloncillitos, ni ya los pañales, le han quitado los pañales. O cuando el niño está acostado y está grandecito, la próstata comienza a crecer y comienza a surtir un efecto. La próstata, mientras usted duerme, la próstata aumenta de tamaño. Recuerde que la iglesia habla del ángel de la guarda. No sé lo que dirán los musulmanes, ni los árabes, que son casi todos musulmanes. No sé qué dirán ellos, pero el ángel de la guarda dominicano es el sistema nervioso autónomo. Es como el piloto automático del avión. Cuando un avión viaja de Nueva York a China, son aproximadamente 12 o 13 horas volando. El piloto no puede ir volando 13 horas manejando. No, el piloto se duerme y pone lo que le llaman un piloto automático, que lleva el avión
mientras el piloto duerme. Así es el sistema inmunológico, el sistema nervioso autónomo suyo, el que mantiene el corazón latiendo, el que mantiene los pulmones respirando, el que mantiene los riñones trabajando, el que mantiene el hígado trabajando, el que mantiene los intestinos trabajando mientras usted duerme. La ambición descansa mientras usted duerme, pero duerme, hay funciones que se mantienen. Entonces resulta que dentro de esos órganos que son autónomos está precisamente la próstata. Usted se duerme y la próstata aumenta de tamaño mientras usted duerme. ¿Por qué aumenta la próstata de tamaño? Para tapar una parte de la vejiga que se comunica con la uretra. La uretra es un túnel, hay un túnel, la uretra es por donde sale el pipí. En el hombre la próstata evita que la orina se salga mientras usted está durmiendo, porque resulta que el túnel que sale de la vejiga pasa por la próstata, y entonces al aumentar la próstata de tamaño mientras usted duerme, tapa ese túnel, y aunque usted quiera orinarse, aunque tenga deseo de orinar, usted no puede orinar, ni se le sale la orina. Entonces, evidentemente, sí aumenta mucho la orina, porque los riñones siguen trabajando, mandando orina a la vejiga. Llega un momento en que hay una válvula, hay un sensor en la vejiga, que cuando la orina llega donde está ese sensor, es igual que cuando le ponen la manguera al tanque de la gasolina de su vehículo. Le ponen una manguera y el mozo, el bombero, va a atender cualquier otro cliente y lo deja echándole gasolina a usted. Cuando la gasolina que le están echando choca con el sensor de la manguera, entonces la bomba se dispara y se para ahí hasta que no venga otra vez y le den, no vuelve, para evitar que la gasolina se bote. Eso mismo sucede con la próstata mientras usted duerme. Entonces esa próstata va a aumentar de tamaño a medida que pasan los años. Perdón, la próstata es importantísima en las relaciones sexuales. Ningún ser humano, ni siquiera los animales, pueden orinar mientras están teniendo relaciones. No pueden orinar mientras tienen orgasmo, mientras eyaculan, porque está tapado el túnel. Eso es como en los centrales azucareros, que hay lo que le llaman chucho. En los centrales azucareros hay una línea matriz que llega directo al central, pero hay varias subsidiarias que se comunican con esa línea. Entonces cuando una línea viene un tren cargado que va para el central, hay una persona que está en ese lugar que pone los rieles para que ese tren que venga pueda ir derecho y no se salga, o no vengan dos trenes al mismo tiempo y coliden y choquen, ¿no? Bueno, eso sucede con la próstata. La próstata tiene una especie ahí de túnel con doble vía, una vía para el líquido que viene de la vejiga, que es la orina, y el líquido que viene de las vesículas seminales. Entonces cuando la persona está teniendo relaciones que va a eyacular, el semen no se va a la vejiga menos que le hayan extirpado la próstata, ¿no? Entonces se va derecho a la uretra y entonces va, pero la persona no puede en el momento en que está teniendo relaciones no puede orinar, porque el túnel de la vejiga está tapada. Evidentemente todo eso trae como consecuencia que mientras más edad tiene la persona, más va a crecer la próstata, porque la próstata ha tenido que hipertrofiarse, ha tenido que aumentar de tamaño durante muchas noches, muchas veces, y eso trae como consecuencia que aumenta de tamaño la próstata, y al aumentar de tamaño la próstata va también a producir más PSA, o sea, más antígeno específico.
Los médicos, muchísimo por ignorancia, muchísimo por mala fe, por decirlo así, le dicen al paciente que el paciente de 70 años, de 80 años, que el paciente tiene que tener una próstata de 4. A un tajalán de 300 libras le dicen que tiene que tener el PSA de un muchacho de 20 años, pero bueno, Dios mío, o de 120 libras. Pero hay que pensar, ¿y dónde está el sentido común? ¿Dónde está el razonamiento de esa persona? Entonces, como la gente es profano en conocimiento de médicos, porque total, a los médicos nos enseñan anatomía, nos enseñan algo que le llaman biología o fisiología, o sea, la composición de los diferentes tejidos del cuerpo, los órganos de diferentes partes del cuerpo, pero nadie vive de eso más que los profesores. Entonces a todo el mundo se le olvida eso, nadie se acuerda de eso. Entonces el visitador a médico que llega con mucha, como si fuera un político cualquiera queriéndolo convencer, o un testigo de Jehová, entonces va diciéndole a usted que porque usted sabe, doctor, qué sé yo, que el doctor no sabe nada de eso. El doctor lo único que sabe es que le duele la cabeza al paciente y le da un acetaminofén. Al doctor se le olvidó todo eso. Y entonces el doctor va a recetar al paciente lo que le dice el visitador. La próstata aumenta de tamaño a medida que pasan los años. La próstata aumenta de tamaño a medida que usted tiene relación. Una persona que tiene más relaciones sexuales es una persona que va a tener una próstata más grande, y la próstata más grande produce más antígeno. Hay otra cosa, y es la siguiente: la gente que hace ejercicio intenso, por ejemplo, los muchachos que montan motores o montan bicicletas saltamontes, o esos motores de montaña, ¿no? Los que montan a caballo, la gente que por alguna circunstancia se masturba con frecuencia va a tener mayor cantidad de antígeno prostático, porque la próstata también durante la masturbación sufre un proceso de transformación. Entonces la gente va con mucha preocupación, a mi consulta, porque tiene un antígeno en 4, en 5, en 10. Pero es que eso no es motivo de preocupación. El tamaño de la próstata va a depender fundamentalmente va a depender, la cantidad de antígeno prostático va a depender. Estoy hablando del PSA, ¿no? Va a depender fundamentalmente del tamaño de la próstata y de la actividad de la persona. Si la persona es una persona muy activa sexualmente, monta caballos, monta bicicleta, monta motocicleta de montaña, sobre todo la próstata se va a inflamar y va a producir mucho antígeno, y eso no es motivo de preocupación. No tiene por qué hacerse PSA, pero el PSA, bueno, antes cogían un calador. Si usted va, por ejemplo, cuando van a comprar arroz el supermercado le trae un camión de arroz al supermercado, o al almacén del mercado le llevan un camión de arroz. Ellos tienen lo que le llaman un calador. Es algo que parece como un embudo con la punta bien fina y bien largo. Lo introducen hasta el corazón del saco, y entonces saca de la mitad hacia afuera, saca grano de arroz, se lo echa en la mano y sabe si el arroz es de buena calidad o el arroz está mezclado. Entonces eso es lo que se hacía cuando le iban a hacer una biopsia a la gente. Le metían un estilete, un trocker, un túnel, le metían así y traían un poco de tejido. Pero si usted tiene una pera, la próstata como una pera invertida pero más chiquita, es una pera invertida pero más chiquita, ¿no? Entonces le sacan 3, 4, 5, 6, le dan 6 o 7 pullones, una herida terrible. Yo nunca me he hecho biopsia,
ni se la recomiendo a nadie en absoluto. Le daban una herida mortal a la gente. Hay personas que han tenido pacientes que le han perforado el colon y pacientes que han tenido hemorragia masiva que ha habido que hacerle transfusión. Bueno, pues otra cosa que la gente va muy preocupada porque el médico le encontró nódulo. Le encontró nódulo en la próstata. Yo digo, bueno, pero es que todas las próstatas tienen nódulos. Todas las próstatas tienen nódulos y todas las tiroides tienen nódulos porque son glándulas, ¿no? Entonces las glándulas tienen nódulos. Entonces resulta que la biopsia, ahora ya le van a hacer una biopsia. Bueno, ahora tiene que ir al cardiólogo. Como usted se va a hacer una biopsia, fácilmente va a tener que gastar 8 o 10 mil pesos cuando le van a hacer la biopsia, porque tiene que ir donde el cardiólogo, tiene que ir donde el laboratorio, tiene que ir 80 gente, ¿no? El seguro cubre una parte, pero usted va a hacer otra. Yo me economizo eso y le digo a la gente que se lo economice. El PSA, vuelvo y le repito, va a depender fundamentalmente de la edad del paciente, de la contextura del paciente. Tajalán, este muchacho, este apellido Batista, el que es cerrador de los Bautista, el que es cerrador de los indios, de la gente de Baltimore, de los Orioles de Baltimore, que tiene 6 pies y 7 pulgadas. Pues ese tipo tiene que tener una próstata del tamaño de de una pera, perdón. Tiene que tenerla del tamaño de una pera. Entonces él tiene que tener mucho PSA, tiene que tener más PSA que yo, que soy un pigmeo. Entonces la próstata, vuelvo y le repito, aumenta la producción de PSA dependiendo del tamaño, dependiendo de la actividad física, dependiendo de la actividad sexual. El 0.4 o el 4% es para un bebé, para un muchacho de 20 a 30 años. A partir de los 40 comienza a aumentar de tamaño y comienza también el aumento de la producción de PSA. Evidentemente es un negocio. El paciente el que fue ayer un paciente que era amigo y hasta compadre del médico, hoy, con el perdón de algunos colegas, hoy se convierte en una especie de vaca que la vamos a ordeñar cada cierto tiempo. El paciente que va donde un médico porque tiene un dolor de cabeza, si piensa que le van a dar algo para el dolor de cabeza, se equivocó. Va a tener que hacer una especie de recorrido por varios médicos y varios laboratorios. Lo que pudo verse resuelto con una simple aspirina, pues resulta que va a tener que pagar las consecuencias por decirlo así, de su ignorancia. Hay que tener mucho cuidado con los síntomas, porque los síntomas es la expresión del cuerpo, para llamarle la atención. Un dolor de cabeza puede ser tan sencillo como el estrés, pero el dolor de cabeza del estrés suele ser constante, ¿no? Y tiene hasta cierto punto causa visible. Pero puede ser tan sencillo como eso, pero puede ser consecuencia de otras cosas como una hipertensión. Puede ser también la falta de algo que usted está acostumbrado a tomar y que no lo está tomando. Y bueno, por ejemplo, si yo no tomo café, me duele la cabeza incuestionablemente. Si me hago caso, voy a buscar café donde quiera que haya. Si no le hago caso, se va disipando hasta que llega un momento en que ya no me duele la cabeza, aunque no tome café. Los síntomas no deben eliminarse, porque los síntomas son precisamente lo que el cuerpo le está avisando. Es como si usted tuviera un perro, usted tiene un perro en la casa y usted lo tiene para algo, no para acompañarlo, para acicalarlo. Los perros míos son precisamente para que me avisen si hay algún problema, ¿no? Bueno, pues los síntomas son eso, que el dolor de cabeza, que esto para allá, que para acá. Yo tengo, por ejemplo, a veces hay pacientes que
tienen síntomas y el médico no le hace caso, pero llega un momento en que la causa del síntoma aumenta y produce un problema serio. Entonces resulta que evaluando el paciente en otra cosa, encuentra el problema, pero ya no hay tiempo, porque si es un cáncer, si es un tumor, si es un problema, un estreñimiento, ya el cuerpo perdió la capacidad de defenderse y de recuperarse. Entonces, en ese caso, hay una claudicación del órgano y del cuerpo. No hay nada que hacer porque el paciente ha llegado muy tarde. Sucede con mucha frecuencia. Yo he estado viendo pacientes que lo vi, por ejemplo, durante un tiempo, sobre todo pacientes que vienen de los Estados Unidos. Estados Unidos, la gente no se da cuenta que Estados Unidos hay una especie de reprogramación. Todo está programado, todo está computarizado, y entonces, pues, cuando usted tiene cualquier síntoma, son expertos, eso sí, son expertos en hacer diagnóstico, pues tienen todos los medios. Ahora, solución de problemas, no, ya usted cogió el camino, ya usted cogió el redil, ya usted como cayó en el charco que está lleno de caimanes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitarle los dolores, y tienen muchas cosas con las que quitar dolores. Entonces yo tengo pacientes que vienen aquí y bueno, usted tiene un problema, usted tiene ahí un proceso inflamatorio. ¿Por qué tiene un proceso inflamatorio de su próstata? Porque tiene el PSA elevado, pero tiene lo que le llaman el PSA libre y total. Hay lo que le llaman PSA libre y total, que mientras más sube ese PSA libre total, menos probabilidad tiene usted de tener cáncer, ¿no? Pero los médicos casi nunca hacen eso. Solamente le hacen el PSA total. El PSA total puede estar en 10, pero el libre y total puede estar en 30. Usted tiene ahí un proceso inflamatorio de su próstata. Y la inflamación se cura con antiinflamatorio, no se cura con cirugía. Entonces, el hecho de que usted tenga un PSA alto, usted tiene que hacerse lo que le llaman un PSA libre. PSA libre también habla de inflamación, pero un PSA libre y total habla de agrandamiento, lo que le llama hipertrofia prostática benigna. Cuando sube el PSA libre y total, pero los médicos no le hacen eso. Los pacientes, la inmensa mayoría de los pacientes, señores, hoy en día están siendo víctimas, igual que el ciudadano común en la calle, igual que el conductor que sale de su casa a una hora con la esperanza de llegar a su trabajo o a su destino y no sabe. Hay una especie de yo no sé qué, pero hay un desorden tan grande que usted no sabe a qué atenerse, ¿no? Entonces eso sucede con los pacientes. Los pacientes están como el general que no tiene quien le escriba. El general no tiene quien le escriba. Así están los pacientes. Los pacientes se están víctimas, y de hecho hay algo que está aumentando grandemente, que se llama las demandas por malas prácticas. La demanda porque hay cosas que son sencillas. Por ejemplo, a usted le sacan la próstata innecesariamente, ya usted no tendrá más hijos, cosa que es muy buena para que tengan hijos los haitianos. Le sacan la próstata, le sacan el apéndice, le sacan la vesícula. Todo eso son malas prácticas.
Entonces eso son malas prácticas. Y si sucede que usted no tiene problema, que usted salió bien de la operación, eso está muy bien. Pero sucede que muchísima gente le sacan la vesícula de ahí, y ahí tiene un problema muy serio. A sacarle la vesícula, a sacarle el apéndice. Un paciente mío, por ejemplo, afortunadamente le tenía un problema, una molestia, pero es que el médico, por ejemplo, yo tengo un paciente que llegó quejándose allá, una queja, porque tenía un dolor, una molestia, lo que le llaman el hipocondrio izquierdo, debajo de la costilla derecha tenía una molestia, pero un paciente que llega, por ejemplo, con un cáncer del sistema linfático, un linfosarcoma. El linfosarcoma va a traer es un tumor, pero que va a aumentar un tipo especial de glóbulo blanco. Bueno, pues, si tiene ese tipo de problema, ese paciente va a tener una hipertrofia de todos los órganos que se llaman órganos linfoides. El primero es las amígdalas, que es uno de los primeros que los médicos le quitan a los niños, las amígdalas, que es un protector. El segundo va a ser el apéndice. El apéndice es el guachimán que comete un kamikaze. El kamikaze es el suicidio, lo que hacen en los países árabes con los pacientes, las bombas vivas, que le amarran un paquete de cosas, de explosivos a un paciente y lo mandan a una multitud, a una iglesia, para que explote él con todo y mate 10 o 15. Es un kamikaze, que hay que hablar de eso en otra ocasión. Pero los pilotos japoneses, precisamente, hacían el kamikaze, o sea, cogían un piloto, lo llenaban de explosivos y lo mandaban a estrellarse contra el enemigo, pero contra el cuartel general del enemigo. Se perdía el avión, se perdía el piloto, pero mataba, qué sé yo, una determinada cantidad. Pues eso es el apéndice. El apéndice está en un lugar estratégico. La comida llega al intestino delgado. En el intestino delgado se procesa, se hace la digestión, se le extraen los nutrientes. Y cuando le extraen los nutrientes, entonces manda ese bolo, que puede tener nutrientes, pero tiene minerales, tiene agua, lo manda al colon. El colon está infectado, lleno de bacterias, lleno de hongos, lleno de parásitos. Difícilmente haya parásitos en el intestino delgado. Lo que hay son bacterias saprófitas o lactobacilos, que son bacterias amigas. En el colon está lleno de bacterias y parásitos. Entonces cuando llegue ese bolo alimenticio al colon, va a ser atacado evidentemente por montones de bacterias y parásitos. Pero llega un momento en que estas bacterias se multiplican en tal medida que producen síntomas, y entonces unas veces esas bacterias quieren devolverse al intestino delgado por alguna razón, porque en el intestino delgado hay más comida. Entonces en el intestino delgado, que hay más comida, esas bacterias se quieren devolver. Entonces el apéndice, lo que hace el apéndice es que se inmola. El apéndice se inmola. Y esa inmolación trae como consecuencia que va a producir una inflamación. ¿Por qué? Porque ella es el perro que tenemos en el patio. Es el perro que tenemos en el patio. Y ese perro que tenemos en el patio, mírenla aquí, el apéndice. Usted lo va a ver aquí. El apéndice, aquí está el intestino delgado. Mire el intestino delgado aquí. Toda esta bola que usted ve ahí, mire. Esa bola que usted ve ahí, eso no es una masa. Allá hay 6 metros. Perdón.
ahí hay 6 metros de intestino delgado. Entonces, esos 6 metros de intestino delgado, ahí se llama, hay uno que se llama ilio. El ilio es el último que desemboca ahí en esa parte del intestino grueso que se llama la ampolla de Bartter. Ahí eso está lleno de bacterias y bueno, alimentos que está fermentado y toda esa cosa. Entonces, cuando una infección intenta devolverse del intestino grueso, de la parte del colon ascendente al intestino delgado, que está estéril, entonces el apéndice se inflama y produce muchos glóbulos blancos que van a tratar de combatir la infección. Entonces resulta que le está diciendo al paciente, hay un dolor en la fosa ilíaca derecha, dolor, y hay fiebre, y hay inclusive un síntoma que le enseñan a uno en medicina, pero bueno. Entonces, ¿qué hace? Cuando el médico le hace al paciente un hemograma, va a aparecer con 30 o 40 mil glóbulos blancos y una fiebre. Esos glóbulos blancos dice que hay una infección muy fuerte. Pero ¿qué hace el médico? Lo primero que hace el médico es que le da al paciente una carga de antibióticos y saca el apéndice. El apéndice es el guachimán. Ya el paciente no va a tener la defensa que le diga cuando se presente un proceso inflamatorio aquí, ya no lo tiene porque el médico se lo quitó. Pero el médico evidentemente no se conforma, porque quitarle el apéndice no va a hacer nada. El médico le da una carga de antibióticos, que si el médico le da la carga de antibiótico al paciente sin quitarle el apéndice, el paciente se recupera por completo. Si le da la carga de antibiótico, el proceso inflamatorio va a ceder y el apéndice no se va a explotar. Pero el médico utiliza el pretexto de que si no saca el apéndice, entonces el paciente se va a explotar el apéndice y va a producir una peritonitis. Eso podría ser si no le da la carga de antibióticos. Si le da los antibióticos, el paciente no se va a explotar el apéndice. Pero eso es mala práctica, ¿eh? Eso es igual que cuando el paciente siente una molestia. Si el paciente siente una molestia en el vientre, el médico le manda a hacer una sonografía y encuentra que tiene lo que le llaman un barro biliar. Barro biliar es sale de colesterol, sale biliares y colesterol que se acumulan en la vesícula porque el paciente tiene estreñimiento o el paciente toma poca agua. Entonces el médico le saca la vesícula, ¿no? El médico le saca la vesícula porque la vesícula supuestamente no sirve para los estúpidos que andan por ahí, que lo que andan es haciendo dinero. Le sacan la vesícula al paciente y el paciente no tiene jamás de los jamás va a tener calidad de vida, porque la vesícula es sumamente de los órganos más importantes que tiene el cuerpo, porque es el depósito que utiliza el hígado para sacarle el veneno al paciente. O sea, que todas esas son las cosas que el paciente sufre, las consecuencias que el paciente sufre. Hay una cantidad de enfermedades ahora que son provocadas precisamente por la comida llena de veneno, los antibióticos que hay, como dicen, over the counter, los antibióticos que usted compra. Ya usted compra cualquier cosa en la farmacia, y si no la compra en la farmacia, la compra en cualquier esquina por ahí. Cualquier venenazo usted lo compra, y si lo que se quiere es envenenar, pues lo compra sin ningún tipo de problema, porque no hay ningún tipo de control. Antes la gente podía comprar una aspirina, pero ahora no. El antibiótico más potente, o la droga más potente, el antiinflamatorio más potente, usted lo compra en la farmacia, porque normalmente la que atiende la farmacia es una muchacha técnica de computador, o la misma que limpia, es la que está atendiendo la farmacia. Esas son de las cosas que nosotros tenemos hoy por hoy
que están ocasionando precisamente que los hospitales no alcancen, que los médicos no alcancen y que los pacientes anden por ahí como quiniela pelada los domingos por la tarde. Vamos a una breve mensaje de su interés y entonces volveremos con ustedes a contestar las preguntas que ustedes nos hagan. Adelante, señor director.